Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos sobre los autos más confiables del año basándonos en el estudio anual de Consumer Reports, una fuente reconocida por analizar de manera independiente la confiabilidad de miles de vehículos. En esta ocasión, veremos marcas que van desde las más accesibles hasta las de lujo. ¿Estás listo para descubrir quién quedó en el primer lugar y por qué? Empecemos con la cuenta regresiva. Puesto número 10, Hyundai. En el 10º lugar se ubica Hyundai, con un puntaje aproximado de 50 sobre 100. Se trata de un promedio que posiciona a la marca justo en la mitad de la tabla de 22 fabricantes evaluados. ¿Qué significa esto en términos de confiabilidad? Modelos más confiables. Hyundai Sonata. Hyundai Elantra híbrido. Ambos tuvieron calificaciones por encima de la media. Estos sedanes suelen destacar por su buena relación costo-beneficio y menor índice de fallas. Por otro lado, los modelos que tuvieron problemas y bajaron la calificación general de la marca fueron Hyundai Santa Cruz, Hyundai Ioniq 5. En el caso de la Santa Cruz, se reportaron fallas relacionadas con la transmisión y retiradas preventivas, recalls, que afectaron la confianza del consumidor. Para el Ioniq 5, un SUV eléctrico muy llamativo, surgieron problemas con el sistema de carga y otros detalles tecnológicos que le valieron puntuaciones por debajo del promedio. Aún así, Hyundai no deja de ser interesante para quien busque autos con un diseño moderno y tecnología competitiva. Solo hay que tener presente que, en algunos de sus lanzamientos más recientes, la marca todavía está puliendo detalles de confiabilidad. Puesto número 9, Kia. Muy cerca de Hyundai, en el 9º lugar, figura Kia con un puntaje de 51 sobre 100. Esto no debería sorprender, ya que Kia y Hyundai comparten tecnologías y plataformas al formar parte del mismo conglomerado automotriz. Modelos que destacaron. Kia Sportage, Kia Carnival, minivan, Kia Sorento híbrida. Estos vehículos, además de obtener buenos resultados en seguridad y equipamiento, demostraron menos problemas reportados por los propietarios. Sin embargo, al igual que con Hyundai, uno de sus autos eléctricos enfrentó complicaciones. Kia EV6. El EV6 recibió calificaciones bajas debido a inconvenientes similares a los del Ioniq 5, principalmente en el sistema de carga y ciertos componentes que motivaron llamados a revisión. Aún con esto, Kia mantiene una reputación razonable en diseño, equipamiento y costo inicial de sus modelos, mostrándose como una alternativa atractiva para quien busque un auto con rasgos modernos. Sin embargo, la confiabilidad de sus vehículos eléctricos todavía necesita mayor refinamiento. Puesto número 8, BMW. Damos paso ahora a la primera marca de lujo de nuestra lista. En el puesto número 8 encontramos a BMW, que obtuvo una calificación promedio de 53 sobre 100. Modelos menos confiables. BMW 9. El 9, un SUV completamente eléctrico, tuvo problemas en su tren motriz y ciertas complicaciones tecnológicas, lo que lo coloca por debajo de la media. Por otro lado, modelos más confiables. BMW X5, por encima del promedio. BMW i4, muy por encima del promedio. La i4, una berlina eléctrica, ha sido mejor recibida en cuanto a fallas mecánicas y electrónicas. Es importante señalar que, en este estudio, no se incluyeron varios modelos de BMW, como el X1, X3, Serie 5, entre otros, lo que podría cambiar el panorama si formaran parte de la evaluación. En general, BMW es conocida por sus motores potentes y dinámica de conducción sobresaliente, pero su mantenimiento y costos de reparación suelen ser altos. El reporte de Consumer Reports refleja que, si bien la marca ha mejorado en algunas líneas, aún se encuentra lejos de las posiciones más altas en confiabilidad total. Puesto número 7, Audi. Seguimos con el segmento de lujo, ahora con Audi en la 7ª posición, con un puntaje aproximado de 54 sobre 100.
Esta marca se caracteriza por resultados bastante variables según el modelo evaluado. Menor confiabilidad. Audi Q5. Audi Q8 e-tron. En particular, el Q8 eléctrico o e-tron ha presentado inconvenientes en su tecnología de propulsión. Por otro lado, mayor confiabilidad. Audi A4. Audi A4 Allroad. Audi A5. Estos modelos llevan años en el mercado con modificaciones graduales, lo que ha reducido posibles puntos de falla. Audi mantiene una reputación de calidad en interiores y sistemas de infoentretenimiento avanzados, pero sus SUV no siempre logran las mejores calificaciones en confiabilidad. Con todo, la marca sigue resultando atractiva para quienes buscan un vehículo sofisticado, aunque no alcance los primeros lugares en esta lista. Puesto número 6, Mazda. La sexta posición es ocupada por Mazda, con un puntaje de 55 sobre 100. Con frecuencia, Mazda es elogiada por su manejo ágil y diseños llamativos, además de un historial confiable en varias regiones. Modelos con alta confiabilidad. Mazda CX-5. Mazda CX-30. Mazda 3. Mazda MX-5, Miata. El MX-5, por ejemplo, es un deportivo ligero que se ha mantenido por décadas, perfeccionándose con pocas complicaciones mecánicas. Por otro lado, el modelo que afectó el promedio fue el Mazda CX-90 y su versión híbrida enchufable. La CX-90 es un lanzamiento reciente que experimentó algunos problemas iniciales y llamados a revisión. No obstante, Mazda suele corregir fallas rápidamente en los primeros años de producción. Si mantienen su trayectoria, es probable que mejore aún más en futuros estudios de confiabilidad. Puesto número 5, Acere. Pasamos al quinto lugar con Acere, la división de lujo de Honda, empatando con Mazda con un puntaje de 55 sobre 100. A diferencia de otras marcas, Acere solo tuvo dos modelos principales en la evaluación. Acere MDX, confiabilidad promedio. Acere RDX, confiabilidad por encima de la media. Estos SUV de lujo combinan varios años de experiencia de Honda en motores y transmisiones, dándoles un historial sólido. Aunque el estudio no incluye toda la gama de Acere, la percepción general es que la marca ofrece un equilibrio de lujo y calidad mecánica que destaca frente a otras firmas premium, sobre todo considerando su desempeño comparado con marcas europeas. Puesto número 4, Honda. Muy de cerca, en el cuarto puesto, encontramos a Honda con una calificación de 59 sobre 100. Conocida por su robustez mecánica y rendimiento eficiente, Honda demostró tener varios modelos con calificaciones superiores al promedio. Honda CR-V. Honda Accord. Honda HR-V. El resto de la línea de Honda obtuvo puntajes promedio o ligeramente por encima. Si algo caracteriza a Honda es la confiabilidad de sus motores y transmisiones, sumada a costos de mantenimiento generalmente más asequibles que en marcas de lujo. Además, sus híbridos, como el Accord híbrido o el CR-V híbrido, suelen ubicarse entre los más eficientes y confiables del mercado. Puesto número 3, Toyota. Llegamos al tercer lugar con una de las marcas con mayor reputación de confiabilidad en el mundo, Toyota, que obtuvo un puntaje de 62 sobre 100. En ocasiones anteriores, Toyota ha estado en la primera o segunda posición, por lo que algunos podrían preguntarse por qué se encuentra en el tercer puesto este año. La razón principal radica en tres modelos que obtuvieron calificaciones por debajo del promedio. Toyota BZ4X, SUV eléctrico. Toyota Tecoume, nueva generación. Toyota Tundra, rediseñada recientemente. Estos vehículos fueron objeto de retiros e inconvenientes mecánicos, lo cual bajó la calificación global de la marca. Aún así, Toyota mantiene un registro sólido en la mayoría de sus otros modelos. Modelos con alta confiabilidad. Toyota Corolla.
Toyota RAV4, incluyendo híbrido y versión enchufable. Con esto, Toyota muestra su capacidad habitual, fabricar autos fiables, económicos de mantener y con buen valor de reventa. Sus problemas más recientes se concentran en Pick-up PS y en su primer SUV eléctrico, pero es de esperarse que la marca realice ajustes para retomar su posición habitual en los primeros lugares de confiabilidad. Puesto número 2, Lexus. En la segunda posición brilla Lexus, la división de lujo de Toyota, con un puntaje total de 65 sobre 100. Lexus se ha consolidado como uno de los fabricantes más constantes en confiabilidad, ofreciendo vehículos de alta gama con poca incidencia de fallas. Solo 2 de sus modelos quedaron con una calificación promedio, mientras que el resto se ubicó por encima o muy por encima del promedio. Esto confirma que Lexus domina el segmento de lujo en cuanto a durabilidad y calidad de construcción. Es conocida por su enfoque conservador al introducir nuevas tecnologías, probándolas primero en modelos de Toyota y luego llevándolas a sus autos premium. Así, logra ofrecer sedanes, SUV y crossovers con un récord sobresaliente de confiabilidad, incluso cuando adoptan trenes motrices híbridos o avanzados sistemas de infoentretenimiento. Puesto número 1, Subaru. Finalmente, en el primer lugar se corona Subaru, con un impresionante puntaje de 68 sobre 100, convirtiéndose en la marca más confiable de este año según Consumer Reports. ¿Cómo lo logró? Mayor confiabilidad. Subaru Impreza. Subaru Forester. Ambos modelos destacan por haber sido refinados durante mucho tiempo sin cambios drásticos en su motor o transmisión. Subaru acostumbra mantener fórmulas ganadoras y hacer mejoras graduales, lo que disminuye la posibilidad de fallas imprevistas. El único inconveniente encontrado en la línea fue el nuevo SUV eléctrico Subaru Solterra, que comparte mucha tecnología con el Toyota BZ4X. Presentó varias actualizaciones y retiros preventivos debido a fallas relacionadas con la carga y algunos componentes electrónicos. No obstante, el resto del catálogo de Subaru se mantuvo muy por encima del promedio, reforzando la idea de que esta marca sabe cómo fabricar vehículos confiables y duraderos. El ranking de Consumer Reports de este año nos deja resultados interesantes. Por un lado, vemos a marcas como Hyundai y Kia batallando con la confiabilidad de sus modelos eléctricos, mientras que marcas como BMW y Audi presentan altibajos en sus alineaciones de lujo. Subaru se lleva la corona, seguido de Lexus y Toyota, una señal clara de que la filosofía de evolución constante sigue dando frutos en cuanto a confiabilidad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que te haya resultado informativo conocer las fortalezas y debilidades de cada marca. Nos vemos en la próxima.